Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera, transmitiendo como todos los martes desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15 de la Mesa de Dinero. Y hoy vamos a conversar con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Los golpeó igual la cifra de IMASEC del día de hoy, un 0,8%. Yo sé que BCI tenía una de las proyecciones más bajas del mercado. Ustedes apostaban a 1,5, pero este 0,8 nos dejó a todos medio pasmados. Sí, nos sorprendió efectivamente, como tú dices, las cifras sectoriales que habíamos tenido las semanas anteriores ya denotaban una caída bastante importante, pero fue sorpresa para todos. Vamos a hablar de desglosar la cifra de IMASEC, hacer la proyección para la próxima también cifra que conoceremos el viernes, que tengo entendido IPC, ¿viernes o jueves? El 8, el viernes. El viernes vamos a conocer la cifra de IPC, pero antes, lo que ustedes esperan, les vamos a contar cómo han estado las bolsas a nivel global. La verdad que bastante mixtas, ¿eh? Comenzamos con un Nikkei de Japón que bajó un 1%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,20%, Shanghái un 0,15%, y eso que se conocieron en el día de hoy, los PMI de servicios en China, y estuvieron bastante bueno. Malo. Pero, ¿malo? Tienes toda la razón. Malo. Me equivoqué. El que estuvo bueno fue Europa. Perdón, crucé los PMI de Europa y crucé los PMI también de Estados Unidos, que estuvieron muy buenos. Gracias, Marcelo. Nos vamos a Europa, que tiene resultados mixtos en el día de hoy, pero las bolsas cerraron prácticamente todas a la alza. Tenemos el FTSE 100 de Londres que avanzó un 0,07%, el CAC 40 de París también avanzó un 0,37% y el DAX alemán también avanza un 0,39%. ¿Qué está pasando con el IBEX 35? Descendió en el día de hoy un menos 0,06%. Tendrá que ver lo que está pasando con Espíritu Santo, el banco en Portugal, porque sabemos que le pega bastante a la Plaza de Madrid. Sí, bueno, ahora está suspendida la acción, ya llegó a un límite muy por debajo, y yo creo que están todos medio expectantes de en qué va a terminar. Nos vamos a Estados Unidos para seguir la revisión de las bolsas. Se están bajando las bolsas, fíjate. A pesar de las buenas cifras, tenemos un Dow Jones que baja hasta ahora un 0,98%. El Standard & Poor's también desciende un 0,49% y Nasdaq también baja un 0,32%. La bolsa local, que estaba positiva, ahora se está revirtiendo y está negativa, pero prácticamente plano. El IPSA un 0,05 y el IXPA un 0,02. No hay muchas transacciones en el día de hoy, ha estado medio planito todo lo que es la bolsa local. ¿Qué pasó con el cobre? Terminó a la baja, un 0,05%, y el commodity se cotizó en $3,22, y estaba viendo los futuros del mineral y también seguía bajando, fíjate que en $3,20. ¿Qué pasó con el dólar? Subió, pero como espuma. Tuvo una fuerte alza, alcanzó su mayor nivel en más de 5 años, casi 5 pesos más o menos, 576,5 comprador y 577,5 vendedor. Nos vamos al IMASEC, que es la noticia del día. Obviamente que hay reacciones desde el empresariado, desde el gobierno, los distintos ministros. Pero la cifra en concreto es que la actividad económica IMASEC, como es la cifra, solo llegó al 0,8% en junio, la cifra más baja desde marzo del 2010, cuando el IMASEC subió solo un 0,2% a causa del terremoto. ¿Te acuerdas de esa época? Es la actividad de junio. Recordemos que en mayo y en abril la actividad se expandió en un 2,3%. Y otro hecho que es preocupante, en el mes de junio hubo un día hábil más, y según los analistas, tú podrás corroborar lo que yo estoy diciendo, Marcelo, significa más o menos, tiene una cifra de un 0,2 del PIB, una cosa así, ¿o no? Algo así, bueno, pero caída de la industria manufacturera, bien como fuerte. decía Paulina, esto se explica por varios sectores. No es tan solo que un sector se está desacelerando que explica la mayor caída dentro del IMASEC. Tenemos un muy débil desempeño del comercio mayorista, también el automotor, debilidad en la industria manufacturera, en la producción minera, y pese a todo... Todas cifras negativas, ¿no es cierto? Sí, casi todo muy negativo, en terreno muy negativo.
Y junto con todo esto, el dato respecto al mes anterior es 0,8 mes a mes, y lo que más preocupa es que el crecimiento del segundo trimestre del 2014 fue bajo, un 2%, alcanzó solo un 1,8%. Y el crecimiento del año en 6 meses es tan solo 2,2%, que estamos bastante alejados de la meta o de lo que se esperaba para este año. Recuerden ustedes que el presupuesto de la Nación se hizo en un 4,8% o 4,7%. Estamos ni la mitad de lo que se hizo el presupuesto, y la verdad que con las proyecciones a la baja que ha hecho el Banco Central, ¿no es cierto?, en cada uno de sus IPOM, la verdad que todavía están bastante más altos. La última proyección entre un 2,5 y un 3,5. 2,5 y 3,5, sí. La verdad que si analizamos lo que tú dijiste, este segundo trimestre un 1,8 y en 6 meses un 2,2%, ¿vamos a llegar a este 2,5%? Esa es la pregunta. Las proyecciones privadas ya están todas bajo 3, están todos hablando entre 2,4 y 2,8, yo creo que ahí se está centrando el rango, y la mayoría está en la parte baja, o sea, muchos están hablando en torno a 2,5%. Yo creo que de ahí también la preocupación que tiene el gobierno por la recaudación asociada al ciclo. Recuerden ustedes que mucho depende de cuánto ganan las empresas y cuánto es lo que tributan. Por lo tanto, yo creo que los resultados de las compañías van a ver bastante afectados. Hay sectores que tienen caídas muy importantes, y eso también se está reflejando un poco en lo que es la inflación. Recuerda que también este viernes tenemos, como tú dijiste al principio... Hay una proyección de un 0,2% para la inflación. Sí, el promedio del mercado está en 0,2%. Es de julio, ¿no? ¿La inflación? Junio, del mes ¿Junio pasado. También? O sea, perdón, del mes de julio. Sí, porque siempre el IMASEC está un poco más desfasado que otro la inflación. mes. Sí. Entonces, está mostrando un ciclo de desaceleración. Recuerden ustedes que los IPC los primeros meses fueron bastante preocupantes, y esto tenía bastante preocupado al Banco Central, y muchos decían que por qué no continuaba con el relajamiento monetario y las bajas en la TPM, y estaba asociado un poco a al traspaso del alza del precio de la divisa, del dólar, que hoy día, como decía Paulina, llegó a 577, 578, no sé si cerró 576, pero estaba transando en torno a ese precio, ya muy cercano a los 580, y eso estaría reflejando una devaluación dentro del año, si lo comparamos con diciembre, de un 9,5%, que no es una cifra menor. Piensen ustedes que la bolsa ha rentado casi un 6%, y en términos reales en dólares estaría negativo, a ser como un 3% nuevamente este año para los inversionistas extranjeros. Por eso cuando ustedes dicen, oye, ¿por qué la bolsa no refleja un poco lo que está pasando? Y estamos afectados, uno por el resultado de las compañías, otro por el ciclo, y todavía no hay ninguna claridad respecto a la reforma tributaria, que ese sería como el último pelo a la sopa que nos está quedando. Por lo menos en ese pelo de la sopa hay algunas noticias con respecto al Ministerio de Hacienda, que finalmente se abrió a no poner mayores límites a la reinversión de utilidades en la redacción de las indicaciones que ingresarán al proyecto de reforma tributaria. Es algo que ha generado gran debate. Obviamente que dentro de los parlamentarios de la nueva mayoría no hay mucho acuerdo, no hay coincidencia con este mismo punto. Hay declaraciones bien feas, bien despectivas que hace el parlamentario Lorenzini con respecto al ministro Arenas. La verdad que siempre cuando hay ese tipo de declaraciones yo pongo un signo de interrogación. No contribuye en nada. Creo que uno tiene que mirar las cosas con la altura de miras, porque muchas veces, incluso a cada uno de nosotros, no nos pueden gustar las medidas, pero no por eso decir palabras un poco despectivas. Me parece a mí, es mi opinión. Hay estilos y estilos, por eso, sí, pero yo creo que... Yo sé. Por eso digo, yo creo que un poco ha ido perdiendo fuerza lo que quería imponer la nueva mayoría respecto de la reforma tributaria, y se ha abierto hacia más consenso. Bueno, el señor Saldívar ha sido uno, Lagos Weber también, de los que siempre planteó de que tenían que escuchar a todos los sectores y ver todas las implicancias de esto. Bueno, y eso también va a una razón bien profunda. No estamos hablando de cualquier reformita, estamos hablando de un cambio al sistema impositivo del país, el más profundo en décadas. Y obviamente que lo que ha querido el gobierno en esta segunda fase, bueno, en una primera fase nosotros veíamos otra cosa, pero lo que ha querido en esta segunda fase es que haya un mayor consenso. Escuchar a todos los sectores, dar mayor inclusión a todos los sectores, ver las realidades de todos los sectores, que son bastante distintas a las realidades de la pyme, a la gran empresa, a las corporativas, a las empresas mineras, etcétera. Entonces, yo creo que con esto va a ser más consensuada la reforma tributaria, y ha cambiado bastante ya en lo que era la primera visión.
Y eso afectó mucho las expectativas, ya lo dijo el ministro Larraín el año pasado, que había un shock sobre las expectativas que apuntarían a que el crecimiento se viera bastante afectado, que fue bastante cuestionado por las nuevas autoridades. Por de pronto ya llevamos 6 meses y en estos 6 meses hemos visto que la tasa de desempleo también ha venido aumentando. Ya no estamos en los niveles bajo 6% que teníamos el año pasado y estamos más bien llegando a 6,5 y la expectativa apuntan a un 7%. Y fíjate lo que tú mismo dices, Marcelo, que tiene que ver con las expectativas. Hay un informe de percepción de negocios dado a conocer hoy por el Banco Central que resume precisamente las opiniones de la administración de alrededor de 100 empresas a lo largo del país. Y la gran mayoría de los entrevistados cuyas actividades están orientadas al mercado interno coinciden en que el desempeño de sus negocios en el segundo trimestre mantuvo la debilidad del primero y en algunos casos se acentuó. Dentro de esos elementos lo que ellos ven en el fondo es una percepción negativa con respecto a actividades ligadas a la inversión, también al consumo, respecto al mercado laboral que tú tocaste y también los factores de incertidumbre con respecto, ¿no es cierto?, a los cambios tributarios. Yo creo que es bien importante ir despejando. Sabemos que estamos en un escenario distinto y sabemos que estamos en un escenario obviamente que se están haciendo cambios muy profundos. Así es, bueno, uno ve otras realidades también y si nos comparamos con otros países de la región vemos que están sufriendo problemas similares. Brasil está en un proceso de desaceleración, Perú también está en un proceso de desaceleración, en un proceso también en el que está llegando menos inversión extranjera. Y esa menor inversión extranjera, que fue el motor del desarrollo de los últimos años asociado sobre todo al sector minero, que ahora se contrajo muy fuerte. ¿Viste cómo están fluyendo las inversiones a Perú? Sí. Nuestras inversiones están... lo hablamos acá, se están en muchas, yendo cuáles eran los problemas. A nuestro país vecino y obviamente que también uno de los elementos que habló en el día de hoy el ministro Pacheco tiene que ver con los altos costos de la energía, eso es fundamental. Teníamos 3 problemas que siempre lo hemos destacado. Uno, el alto costo de la energía, el segundo era el acceso al agua para la gran minería y el tercero viene siendo el factor laboral, que estábamos a pleno empleo, con salarios subiendo muy fuerte, con negociaciones colectivas y presiones que no hacían sentido con el resultado de las compañías mineras o con cómo se estaba desarrollando el precio del commodity asociado a la producción que estaban haciendo, y esto estaba poniendo en juego bastante con caídas de ley, en una mezcla bastante complicada que hacía poco atractivo, más toda la judicialización de lo... Qué difícil, judicialización, ahí está. Eso es difícil esa palabra. Es bien difícil esa palabra porque uno no la dice todos los días, pero en definitiva eso como que paró Pascualama y como que dio en algún sentido, también después se paró todo lo que es Hidroaicén, y como que eso dio un frenazo y como que dio una expectativa para adelante bastante negativa. Lo del gas fue muy bien recibido, pero hay que armarlo. GNL emitió deuda en el mercado offshore con bonos al 2029 en dólares, obteniendo una muy buena tasa. ¿Cuándo comenzaría ya esta reconversión y cuándo comenzaría a recibir Chile, por ejemplo, el shale gas, que es uno de los acuerdos, ¿no es cierto?, de los cuales comenzó a potenciar en esta visita que hace, ¿te acuerdas?, la presidenta con empresarios y también ministros a Estados Unidos? Yo no lo tengo muy claro porque acuérdate tú que cuando partió la planta de GNL Quintero, lo primero fue construir la planta, en un segundo lugar no habían barcos para transportar gas, se tuvo que mandar a fabricar un barco que también tiene un periodo de demora, y después ya empezamos a ver de dónde traemos gas. Ahora, yo no sé si tenemos la capacidad como para traer, o sea, lo primero es ampliar la planta de GNL Quintero, y la segunda parte es de dónde vamos a traer el gas y si tenemos en qué traernos el gas. Entonces, no es una decisión o una caída de precios en el corto plazo. No, sabemos que obviamente que todas las decisiones... Un año o 2 años más podríamos ver... Como mínimo podríamos empezar a ver ya un mayor uso de gas en todo lo que es la matriz energética de Chile. Volvamos a las cifras de hoy, Marcelo, y obviamente que con esta alza que ha tenido el tipo de cambio, casi llegando a los 578 pesos, porque ahí se abren otros escenarios de los cuales podemos conversar. Obviamente que si el tipo de cambio aumenta tanto, tiene que ver no solo con que bajó el precio del cobre, sino que también tiene que ver con respecto a las perspectivas de una nueva baja de tasa del Banco Central. Y eso lo vamos a tener la próxima semana. Así es, como tú dices,
El problema es el siguiente, todos estaban diciendo hasta dónde, o sea, la mayor de las apuestas de toda la gente en inversión era hasta dónde llevaba la tasa del Banco Central este año. Muchos tenían la perspectiva que llegaba a 4,5%, los más osados estaban diciendo que llegaba hasta un 4%. Ahora 3 y ahora o menos están de todos 3. hablando entre 3,5 y 3. Entonces, eso también nos tiene a todos viendo con un alza del dólar que está por sobre las expectativas. Y también buscando mayor retorno entre los activos afuera, porque los retornos en Chile, con estas bajas de tasa, cuando uno ve los papeles libres de riesgo, también nadie esperaba que los papeles cayeran tanto, o sea, instrumentos de inversión del Banco Central a 3, 4, 5 años, están muy baratos en términos relativos de los últimos 5 o 10 años, estamos en el piso. ¿Qué en las significa tasas. eso? Ahora expliquémoslo en fácil. En fácil que tú puedes buscar otros mercados en otros lados como para ir, y eso obliga a la AFP a comprar dólares, y eso también presiona el mercado del dólar para ir a invertir al exterior. Entonces tienes un nuevo demandante que también opera en el mercado, y como no hay mucho flujo, como decíamos, porque no está llegando tanta inversión extranjera al país, entonces hay un flujo más de salida que de entrada, y eso también presiona en El tipo de alguna medida cambio. al tipo de cambio al alza. Me quedó clarísimo, muchas gracias. Hacemos una pausa, Marcelo, ¿te parece? Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos en Mirada Financiera, conversando con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. Marcelo, ¿vamos a viajar? ¿Vámonos a China? Vámonos a China. Porque yo me equivoqué al principio del programa, decía que estaba bajando, ¿no es cierto?, la bolsa de Shanghái por el buen dato de China. No, bajaba por el mal dato de China, que tiene que ver con este PMI de servicios, que fue peor a lo esperado. Estamos hablando de 50 puntos, que igual está dentro de la zona de expansión, pero obviamente que viene bajando. O sea, todo lo que es servicios en China viene bajando. Bueno, los PMI son los índices de compra de los gerentes de compras de las compañías. Entonces muestran un poco cómo viene la actividad, cómo tú estás comprando, si estás viendo la economía que viene hacia adelante, comprando y acumulando inventario ante una mayor demanda, o al revés. Entonces, cuando estos indicadores están sobre 50, uno siempre dice, oye, que estamos en expansión o en zona positiva, o estamos esperando buenas noticias. Pero es distinto estar en 58 que estar en 50. Por supuesto, o venir de 58 y caer a 53, o caer de 53 a 50, que es un poco lo que le pasó a China, que cayó a 50 puntos desde 53,1 que venía, pero ahora en los últimos tiempos siempre ha estado en torno a 50. Cuando salió 53,1 fue una muy buena noticia, porque todos decían que como que China estaba entrando con todos estos microcambios que habían hecho dentro de los gobiernos regionales, y estas bajas de spread hacia las empresas, y todo esto como para diluir un poco lo que era el shadow banking, y más bien con un modelo de desarrollo de China más hacia adentro que hacia afuera. Es decir, que estaban relajando el tema de los créditos para dar mayor crédito Sí, a las estaban bajando empresas. los spreads a las empresas. Hubo bastantes problemas de liquidez en algunos sectores de China y en algunos gobiernos regionales chinos que no estaban teniendo acceso a la liquidez, y esto estaba llevando al llamado shadow banking, o el banco en la sombra, o los préstamos que se hacían como fuera de la ley. Y estaba bastante bien, pero yo creo que China, de todas maneras, creciendo a 50%, los PMI en 50 es buena noticia, no es excelente, pero tampoco es tan mala como para decir que, si ustedes lo pueden ver, siempre cuando esto daba alguna sorpresa, la caída en el precio del cobre era mucho mayor, y el cobre se ha mantenido sobre los $3.20, que ha sido una muy buena noticia. Recuerden que a principio de año, cuando estuvo muy Estábamos en cuestionado $3. el tema de China y de los commodities, y cuando se hablaba del fin del ciclo de los commodities de los últimos años de todos los países emergentes, estuvieron bastante preocupados cuando el cobre estuvo en $3, dado que los costos de producción de Chile son muy altos, y en muchas compañías, y sobre todo en la estatal Codelco, está por sobre los $2 en promedio,
y llegando más bien a $2.40, $2.50. Entonces esto también comprometía los ingresos del gobierno. Exacto. Para financiar todo su agresivo plan. ¿Qué te parece el espaldarazo que le da el gobierno con este plan, ¿no es cierto?, dividido en varios años, plurianual se llama, de 4.000 millones de dólares para Codelco, para que pueda desarrollar, ¿no es cierto?, este plan estructural? Dicen que va a ser crítico, o una forma, no la palabra crítico no de malo, sino que va a ser muy importante lo que suceda el 2015, porque ahí en el fondo obviamente que comienzan todo lo que son los trabajos para hacer operativa la minería en Chuquicamata, pero ahora subterránea. Tenemos nuevo presidente ejecutivo de Codelco también, Nelson Pizarro, una persona con mucha experiencia en todo lo que es la industria minera, y ahí tiene un desafío bien importante. Bueno, Codelco tiene un desafío muy importante, que es el desafío que tienen todas las personas, que es bajar los costos. Y cuando uno va viendo por sector cada mina, Salvador, Chuquicamata, El Teniente, Andina, etcétera, tienen distintos precios de producción, distinta ley, entonces yo creo que el principal desafío acá es tratar de bajar los costos de producción de todo Codelco y tomar decisiones, como tú bien dices, de mejorar infraestructura y buscar otro yacimiento o ir hacia otro modelo que le permita bajar los costos para poder seguir siendo competitivo. Recuerden ustedes que cobre produce en muchos países en el mundo, y es un tema de cuál es el costo de producción, lo que genera, cuáles son las utilidades que puede generar y los ingresos de Chile. Si el cobre cae muy fuerte, toda esta reforma tributaria que viene para dar para financiar un proyecto de educación, de mejorar salud y otro tipo, se puede ver bastante comprometida, porque si el precio del cobre cae, los ingresos del fisco también van a caer muy fuerte. Entonces yo creo que hay una relación simbiótica entre Codelco y el gobierno respecto del financiamiento de todo el gasto social, y eso tiene que ir acompañado de mayores inyecciones de capital que le permitan ser más eficientes. Si uno analiza, por ejemplo, las exportaciones chilenas y el PIB chileno, ¿cuántos de cobre, minería? Estamos hablando más del 50%. Sí, el problema es que no es el 50% del gobierno. El problema es que Codelco no tiene el 50% de la producción minera en Chile. Entonces, y hay otras empresas que producen con costo de producción de $1.50, de $1.20, de $1.70. Bueno, ahí está el desafío un poco. Entonces, eso es un poco el desafío. Tener ese benchmarking, ¿no es cierto?, de las empresas privadas que están en nuestro país, para poder hacer las mejoras, ¿no es cierto?, para poder seguir siendo una Codelco, hacer de Codelco una empresa rentable. Nos vamos al PMI, porque se nos va a acabar el programa. Tenemos buen PMI en Europa y también en Estados Unidos. Fíjate que el sector de servicios en Estados Unidos, que representa más de 3/4 partes de la economía local, creció en junio a su mayor ritmo en 9 años. Estamos hablando de este índice de gestión de suministros, ISM, por su sigla en inglés. Creció hasta los 58,7 puntos desde los 56 puntos del mes pasado. Los analistas preveían que subiera solamente a 56,5, o sea, obviamente que estuvo por sobre las expectativas. ¿Por qué está bajando la bolsa entonces en Estados Unidos? Puede ser corrección, el Dow ha subido bastante en el año, la bolsa americana viene subiendo desde el año pasado, si ustedes ven, siempre vamos, puede ser toma de ganancia, pueden haber salido también resultados de algunas compañías que estaban por sobre lo esperado, pero en definitiva yo creo que un poco también asociado a todo lo que es el problema, hay un problema geopolítico no menor, hay bastante riesgo geopolítico tanto en Israel con Palestina, está Corea del Norte con una amenaza no menor. Entonces, Ucrania y Rusia, si nosotros vemos los conflictos en la parte oriente del mundo, está bastante complicado. Y ahí se genera el 90% de la producción de petróleo del mundo y de gas, y como todos decíamos, mucho depende de eso. Ya Rusia ha amenazado bastante a Europa que va a tener que subir el precio del gas de una manera bastante fuerte, importante, y esto por la dependencia que tiene sobre todo Alemania, que es el motor de Europa hoy día y es el país que produce la mayor cantidad de bienes con mayor valor agregado dentro de la zona europea. Se va a ver bastante complicado. Entonces yo creo están que más calmaditos en esta época, porque obviamente que sabemos, ¿no es cierto?, que en Europa todavía no comienza el invierno, están recién terminando el verano. Y obviamente que me imagino que la tensión va a ser mucho mayor cuando ya las necesidades crezcan.
Por supuesto, y además de que Europa viene de un ciclo de que muchos subsidios se han ido terminando por el problema de que el déficit fiscal que tenían o los gobiernos estaban medio quebrados, entonces no podían ya financiar o subsidiar algunos servicios, y dentro de esto pues uno de los que más va a afectar dentro del invierno va a ser el tema del gas, toda la calefacción es por gas. Seguimos en Europa porque también hay actividad empresarial en la zona euro que se expandió en el mes de julio en su segundo ritmo más acelerado en 3 años. Este índice también de PMI de gerentes de compra del sector servicios en la zona euro subió a 54,2 en julio desde los 52,8 en junio. Bueno, por debajo también de la lectura preliminar que había sido 54,4, pero igual hay una mayor expansión de todo lo que es este índice de gerentes de compra en una semana que va a ser clave para Europa porque el jueves hay reunión del Banco Central Europeo. Se espera que Mario Draghi se lo ha solicitado abiertamente países como ayer lo hizo Francia, que haga medidas de estímulo más fuertes, que sea más agresivo con respecto a un mayor relajamiento cuantitativo para dar, ¿no es cierto?, un aire a la zona euro y evitar que caiga en deflación. Bueno, ahí está, lo hemos comentado aquí varias veces, que el tema ahí es ver el estrés bancario. Ya vimos que el Banco Espíritu Santo no lo pasó para nada. No llegó, y yo creo que esa es un poco la duda que tiene de generar nuevamente estos incentivos con mucho dinero muy fácil que fluye hacia a través de los bancos, porque puede darle un subsidio para estar generando alguna burbuja, o con mucho dinero generar que muchas empresas que no están en muy buenas condiciones no reflejen el real riesgo, y esto traiga una corrida o un desincentivo hacia la inversión, o que en alguna medida genere esto que se está dando de que como Europa son distintas realidades, pero la moneda es común, tú prefieres tener todos tus depósitos en los bancos más grandes, en los países que te dan mayor confianza. Entonces eso hace que fluyan los dineros desde países emergentes o países que tienen todavía muchos problemas respecto de su economía hacia países que están mucho más sólidos. Entonces las tasas que pagan en Alemania son totalmente distintas a las tasas que están pagando en Portugal, y esto también complica porque no es simétrico, no es como en Estados Unidos que se pagaba 0,2 en todas las zonas de Estados Unidos, norte, sur, la costa este, oeste, Miami, Nueva York, Boston pagaba la misma tasa, pero acá hay un problema del influjo o cómo se están moviendo los capitales dentro de Europa por un tema de confianza en la economía. ¿Pero tú crees que el Banco Central Europeo va a hacer algún movimiento? No, yo creo que no. Porque el estímulo ese que lanzó al mercado, ¿cuánto eran? Como 400 o 4.000 millones de euros, no me acuerdo si era, no sé si era con un cero o con 2 ceros. La verdad que no ha generado mayor ruido, no ha generado mayor impacto. El depósito negativo de los bancos tampoco ha generado así una oferta que digan o que se publique que las pymes o que se han reactivado, que se ha reactivado mucho el empleo. Lo único en España hemos visto cómo la tasa de desempleo se redujo en 6 puntos. Y eso, bueno, estamos hablando de cifras de 2 dígitos, bien, y no de 2 dígitos de 1, sino que de 2 dígitos de 2, estamos hablando sobre el 20%, pero igual ahí hay un cambio con respecto a meses anteriores. También hay un tema de gobierno, que el gobierno también se dio cuenta que ya tiene que empezar a hacer política fiscal, y ya contrajo tanto el gasto que empezó a gastar, porque en alguna medida también vieron que empezó algo más de actividad, hay mayor recaudación tributaria, y el gobierno dijo, nosotros tenemos que hacer algo de política fiscal para poder salir de esta recesión, que yo creo que un poco también lo que tiene que hacer este gobierno en el segundo trimestre, hacer más política fiscal y con eso incentivar el empleo, el consumo y el crecimiento económico. Bueno, lo han anunciado las autoridades locales, lo dijo la presidenta Michelle Bachelet, también lo dijo el ministro de Economía con respecto, ¿no es cierto?, a medidas de mayor estímulo por parte del Estado, que es lo que le queda, ¿no es cierto?, al gobierno en esta situación, en este marco, para poder reactivar la economía y que no podamos llegar. ¿Tú crees que podríamos llegar a la recesión? No creo que lleguemos a una recesión, efectivamente no creo que tengamos 2 o 3 trimestres de crecimiento negativo, yo creo que vamos a crecer poco de aquí a fin de año, y el próximo año, por un efecto base comparación, vamos a tener un crecimiento cercano a 4%. Pero lo que hay que ver cómo evoluciona el empleo, y eso es una de las principales variables que va a afectar a la economía en el segundo semestre, y hay que ver qué planes de concesiones y si van a ser intensivos en mano de obra o no. Ya Obras Públicas hizo un plan bien ambicioso con respecto, ¿no es cierto?, a la concesión de carreteras, hospitales, puertos. ¿Viste todo lo que va a ser el aeropuerto Arturo Merino Benítez ya en el 2020? Un aeropuerto para recibir a casi 30 millones de personas, 30.000 millones de personas. ¿Sí?
¿30.000 millones? 30.000 millones. Wow. Yo creo que No, es mucho. no mucho. Estoy con un problema hoy día con los ceros, la verdad que, pero para Yo duplicar creo su que capacidad. 30 millones de personas es como 2 veces la población de Chile, sería bastante grande. Lo voy a rectificar. Hoy día, de verdad que estoy con un problema con los ceros, así que lo digo al aire, que me perdonen que le puse un cero de más, un cero de menos. El análisis es el mismo, pero con un cero de más. Marcelo, un millón de gracias por haberme A ti, por acompañado la en el día invitación. de hoy. Muchas gracias. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana. Espero que no con tantos ceros, a las 2 de la tarde, para seguir dando una mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.